Hola, hoy vamos a hablar sobre algunos fundamentos de los circuitos de corriente alterna. Una fuente de corriente directa entrega una diferencia de potencial eléctrico estable que no cambia su polaridad con el tiempo. Por el contrario, una fuente de corriente alterna entrega una diferencia de potencial eléctrico que cambia su dirección con el tiempo. En algunos momentos la diferencia de potencial entregada por la fuente es positiva, mientras que en otros momentos es negativa, por lo que la dirección en la que son aceleradas las cargas eléctricas a través del circuito cambia continuamente. Esto hace que la corriente eléctrica del circuito también sea alternada. Existen muchos tipos de fuentes de corriente alterna que entregan voltajes o señales de diferentes formas. Las más comunes son las fuentes de onda cuadrada, diente de sierra y sinusoidales. En este video vamos a analizar el comportamiento de un circuito RLC en serie conectado a una fuente de corriente alterna sinusoidal. Este tipo de fuente entregará una diferencia de potencial que varía con el tiempo según epsilon es igual a una amplitud de voltaje por seno de omega t, donde la amplitud de voltaje es el mayor valor de voltaje que puede entregar la fuente, y omega será la frecuencia angular de oscilación de la señal, la cual se mide en radianes por segundo. Es importante acá resaltar que la frecuencia angular de oscilación es una característica propia de la fuente de corriente alterna y no dependerá de los otros elementos del circuito. Al aplicarse al circuito una diferencia de potencial que varía sinusoidalmente con el tiempo, se generará una corriente en los elementos del circuito que varía también en forma sinusoidal. Esta corriente será la misma en todos los elementos del circuito en todo momento, pues están conectados en serie, y es igual a una amplitud de corriente por seno de omega t menos phi. Acá, la frecuencia angular de oscilación de la corriente es igual a la frecuencia angular de oscilación de la diferencia de potencial, pues el circuito responderá con cambios de sentido en la corriente ante los cambios de signo en la diferencia de potencial conforme recibe las perturbaciones por parte de la fuente. Pero no responde de manera instantánea, por eso hay un desfase phi entre la corriente en el circuito y el voltaje de la fuente. El desfase o constante de fase phi se mide en radianes y se relaciona precisamente con el tiempo que le toma al circuito responder con una corriente eléctrica a los cambios de voltaje que dicta la fuente. Si nos concentramos solamente en el resistor, sabemos que la diferencia de potencial eléctrico a través de este será igual a la multiplicación de su resistencia eléctrica por la corriente que fluye a través de él, según la ley de Ohm. Como la corriente es una función del tiempo, la diferencia de potencial a través del resistor será también una función del tiempo. Como el argumento de la función seno presente en la diferencia de potencial a través del resistor es igual al argumento de la función seno presente en la función que dicta cómo cambia la corriente en el circuito, se dice que el resistor y la corriente en el circuito están en fase. En el inductor, por su parte, la diferencia de potencial eléctrico estará dada por la inductancia multiplicada por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. En este caso, al aplicar la derivada a la función de corriente que circula por el inductor, se obtiene una expresión que incluye una función coseno de omega t menos phi. La función coseno se puede sustituir por una función seno, sumando 90 grados o pi medios radianes al argumento de la función. De manera que se puede escribir la diferencia de potencial a través del inductor como, y se dice que el voltaje en el inductor se adelanta 90 grados con respecto a la corriente en el circuito. Al producto de la frecuencia angular de oscilación de la fuente por la inductancia se le llama reactancia inductiva. Se representa con la letra griega Ki sub L y tiene unidades de ohm.
En el capacitor, la diferencia de potencial eléctrico estará dada por la carga eléctrica en el capacitor entre la capacitancia del mismo. En este caso, la carga eléctrica como función del tiempo se puede calcular al integrar la función de corriente que circula por el circuito con respecto al tiempo. Se obtiene una expresión que incluye una función coseno de omega t menos phi. La función menos coseno se puede sustituir por una función seno restando 90 grados o pi medios radianes al argumento de la función, de manera que se puede escribir la diferencia de potencial a través del capacitor como, y se dice que el voltaje en el capacitor se atrasa 90 grados con respecto a la corriente en el circuito. El factor 1 entre omega por la capacitancia se conoce como reactancia capacitiva. Se representa con la letra griega Q sub C y también tiene unidades de ohm. Las reactancias inductiva y capacitiva se pueden ver como una medida de la oposición que realiza cada uno de estos elementos al paso libre de la corriente a través de ellos. Al aplicar la regla de mallas al circuito RLC en serie, sumamos las diferencias de potencial eléctrico a través del resistor, inductor, capacitor y fuente. Esta suma se iguala a cero y después de algunas manipulaciones matemáticas, se obtiene que la tangente de la constante de fase phi debe ser igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre la resistencia eléctrica. Y la amplitud de voltaje de la fuente debe ser igual a la amplitud de la corriente eléctrica en el circuito por la raíz cuadrada de la resistencia eléctrica al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. A esta raíz cuadrada de la resistencia eléctrica al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado se le llama impedancia del circuito. Se representa con la letra Z mayúscula y se mide en ohm. La impedancia es una medida de la oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una diferencia de potencial. Vendría siendo una extensión del concepto de resistencia eléctrica a los circuitos de corriente alterna. Si el circuito carece de algún elemento, todas las ecuaciones vistas anteriormente son válidas, solo se debe considerar que la reactancia asociada con ese elemento faltante es cero. Otra variable de importancia en este tipo de circuitos es la rapidez con la que los elementos almacenan, entregan o disipan la energía, lo que llamamos la potencia. En general, para cualquier dispositivo, la potencia eléctrica se define como la multiplicación de la corriente en el dispositivo por la diferencia de potencial eléctrico a través de él. En el circuito RLC en serie, en corriente alterna, tanto la corriente como los voltajes a través de cada uno de los elementos del circuito son funciones del tiempo, por lo que la potencia para cualquier componente será también una función del tiempo. Para el resistor, la potencia instantánea se podrá calcular con la siguiente función. Como la potencia instantánea es una función que usualmente cambia muy rápido con el tiempo, es más común utilizar la potencia promedio, ya que será un valor estable que no dependerá del tiempo. En el caso del resistor, la potencia promedio estará dada por un medio de la amplitud de la corriente por la amplitud de voltaje que entrega la fuente. Esto se puede escribir también como la amplitud de voltaje que entrega la fuente entre raíz cuadrada de 2 por la amplitud de corriente entre raíz cuadrada de 2. A la amplitud de voltaje entre la raíz cuadrada de 2
se le conoce como el voltaje raíz cuadrático medio, mientras que la amplitud de corriente entre raíz cuadrada de 2 es la corriente raíz cuadrática media, por lo que la potencia media en el resistor es simplemente la corriente raíz cuadrática media por el voltaje raíz cuadrático medio. La potencia instantánea en el inductor se puede encontrar multiplicando las funciones de corriente en el circuito por la diferencia de potencial a través del inductor, mientras que la potencia media en el inductor será cero, ya que en algunos momentos este almacena energía y en otros entrega esa misma energía almacenada al circuito en el mismo tiempo. Por su parte, en el capacitor hay un comportamiento similar. La potencia instantánea se calcula multiplicando la función de corriente en el circuito por la diferencia de potencial eléctrico a través del capacitor, y la potencia media también es cero. En cuanto a la potencia entregada por la fuente, la instantánea será, al igual que en los casos anteriores, la multiplicación de la corriente en el circuito por la función de voltaje en la fuente, mientras que la potencia promedio será el voltaje raíz cuadrático medio por la corriente raíz cuadrática media por el coseno de la constante de fase φ. Al coseno de la constante de fase se le llama factor de potencia, y al estar definido por una función coseno, su valor absoluto varía entre 0 y 1. Cuando el valor de este factor de potencia es 1, la fuente está entregando al circuito la mayor cantidad de energía posible por unidad de tiempo. Cuando esto sucede, se dice que el circuito está en resonancia. La resonancia es un comportamiento muy interesante del circuito con aplicaciones como en sintonizadores de radio y otros. Cuando un circuito está en resonancia ocurre todo lo siguiente. Primero, la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Segundo, la frecuencia angular de oscilación de la fuente es igual a 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Tercero, la impedancia del circuito es igual a la resistencia del resistor, y este es su valor mínimo posible. Cuarto, la amplitud de corriente en el circuito tendrá el máximo valor posible. Quinto, la constante de fase φ es igual a 0. Sexto, el factor de potencia es igual a 1. Y séptimo, la potencia que entrega la fuente al circuito es la máxima posible. El hecho de que se cumpla una sola de las condiciones anteriores es suficiente para que se cumplan todas las demás. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.